¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. En este video les voy a hablar permanentemente de frente a la cámara, dado que, bueno, quería hacer el video en la aplicación y después subirlo acá, pero necesito quizás un poco más de tiempo para redondear algunas ideas. Y esta es la parte uno del video de tubos, entonces quería que queden claros algunos conceptos y nada, bueno, voy a hacerlo como pueda mostrándoselos. Vamos a empezar viendo dos tipos de tubos. Ustedes van a entender la idea. Bueno, quiero que vean este tubo. Este es un tubo estriado, encastre media, medida 1516 de la línea Inafor, de la marca Inafor, de la que soy fanático. Todos saben que hice el industrial con estas herramientas y me encantaron. Bueno, y acá tenemos un tubo de 15-16, la misma medida, sacando que es hexagonal, es la misma medida que el tubo anterior, la misma marca, Inafor también, pero encastre 3/4. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que saber seleccionar qué encastre de tubos vamos a necesitar para desarrollar la tarea que vamos a realizar. Por ejemplo, yo he visto gente romper tubos, romper manijas de fuerza. ¿Por qué? Porque le anexan un caño atrás, está bien, no se pueden tener todas las herramientas, pero a la hora de comprar, yo trato de evitar todo lo que es adaptadores. Tengo adaptadores de 3/4 a media, o sea, poder utilizar los tubos de 3/4 con palancas, manijas de media. Yo eso lo trato de evitar porque estoy haciendo sufrir a la manija, a la palanca, un torque excesivo que no está calculada para que aguante eso. O sea, yo en lo que interpreto y en lo que conozco, hasta 34 milímetros es lo más aceptable para encastre de media. Si yo tengo un reductor que me permite anexar un tubo de 3/4 a una palanca de media, voy a poder terminar usando este tubo que es de encastre de 3/4, pero que es de 1,3 pulgadas. No sé si ahí se logra ver. O sea, voy a estar haciendo sufrir una manija de media con un tubo que prácticamente va a ser imposible que lo pueda reducir. Yo cuando estaba en Industrias Baco, en esa pasantía que hice cuando era adolescente, teníamos una llave que era una crique reductora de peso. O sea, por ahí trabajábamos con esos tubos de 2 pulgadas en una manija de 3/4. El que tenía fuerza para trabajarla, la trabajaba. Si no, atrás tenía un encastre para una manija de media y claro, mediante una caja reductora hacía como si fuesen los cambios de una bicicleta. Con una mano uno aflojaba una tuerca de 2 pulgadas. Pero claro, era una herramienta adecuada para transformar el torque de una medida a la otra. Pasa lo mismo en esto. Esto es un tubo estriado de 3/4, encastre media. Está un poquito castigado, pero bueno, porque es uno de mis primeros tubos. Tengo otros juegos de tubos, pero quería ir a la fuente cuando yo empecé. Y este es un tubo de 3/8, encastre 3/8, perdón, de la misma medida 3/4. ¿Qué pasa? Yo, o cualquier persona, no me puedo poner a sacar un carburador con un tubo encastre 3/4, tampoco con un tubo encastre media, porque sería incómodo, porque es un tubo ancho, no entra en determinados lugares. Entonces ahí, ¿qué pasa? Necesitaríamos una manija de 3/8 o incluso hasta de 1/4. ¿Por qué?
porque sacarlo puede resultar incómodo, pero a la hora de armarlo, si estamos trabajando con palancas excesivamente largas, estamos imprimiendo un torque que no es necesario y no lo vamos a percibir. Tenemos que tener el pulso bastante bien adecuado y acostumbrado para no cortarlo, porque he visto, aunque no lo crean, chicos a intentar abrir motores de motos con tubos de encastre media y cortar los tornillos. ¿Por qué? Pues están imprimiendo un torque superior al que resiste el bulón. Pero bueno, como dije al principio, no se pueden tener todas las herramientas. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que acorde a la tarea que vayan a desarrollar, compren la cantidad y la calidad que necesiten. Hay tubos uso hobbyista, hay tubos profesionales y hay tubos de impacto, que ya están en un escaloncito superior al profesional. Pero ya vamos a hablar de eso. También, un paréntesis, es importante saber qué tubos comprar, como dije. Si vamos a ajustar un tornillito en casa de vez en cuando, o nos gusta tener alguna herramientita por si acaso, no recomiendo que compren una caja de tubos de media. O sea, creo que esos jueguitos de 1/4 y 3/8 que andan dando vuelta iría perfecto, porque más que ajustar una tuerca de una cama, por ahí no hagan. Pero cuando uno ya está orientado más a la mecánica, bueno, ahí ya la cosa cambia y hay que ir puntualizando qué se va a usar en cada momento. Por ejemplo, tampoco está bueno ver que ajustan una tapa de cilindro de un auto donde el bloque es de aluminio con una manija de 3/4. O sea, va a saltar el que me diga, no, pero si la sabes manejar, las herramientas son todas iguales. Perfecto, está muy bien, pero corren el riesgo de pasarse de torque y romper el bloque de aluminio. Por eso hay que saber qué encastre utilizar en cada momento. Y eso se va adquiriendo con el tiempo. Bueno, no es nada del otro mundo lo que vengo diciendo hasta ahora, pero dije que el universo tubos es muy largo y el que está empezando necesita saber todo este tipo de cosas. Después, bueno, hay medidas que ya son obsoletas porque no se usan. Verdaderamente esto va dirigido a los muchachos que están empezando a armar su tallercito y quieren empezar a comprar herramientas para utilizar y no tener de más. Bueno, la 2532 no se usa, muchachos, ya no se usa. Los que por ahí trabajamos con mecánica del año 70 o anterior, sí, es una herramienta que utilizamos, pero si no, no. Pasa lo mismo con la 3132, que está muy cerca de los 24 milímetros, pero soy de los que creen que si es 31-32 es 31-32, no es 24. Así que esta también la pueden obviar. De hecho, acá tienen uno Baco que no se usó nunca. Vino en el juego, o sea, esto yo lo compré en una barata de Baco, y en las baratas de Baco suelen mandar 5 kilos de herramientas de lo que tengan. El 31-32 creo que les llegó a todos porque es una medida que ya no se vende, no la compra nadie. Después, bueno, hay un par más, 21-32. No se utilizan, ya no se utilizan. Yo creo que el que está empezando necesitaría en pulgadas 5/16, 3/8, 7/16, media 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, si quieren la 13/16, larga porque sirve para las bujías, pero bueno, pueden quererla corta, la 7/8, la 15/16, sacaría hasta la de pulgada porque verdaderamente no se usa, pero bueno,
pongámosle la 15-16, la de pulgada, después 1 pulgada 1/8 se usa mucho, y 1 pulgada cuarto. Hay muchas piezas que están armadas con tuercas de 30 milímetros. Bueno, va a estar el que dice, va en la de 1 pulgada 3/16. Vuelvo a repetir, soy de los que cree que 1 pulgada 3/16 es 1 pulgada 3/16 y no 30. Sí, alguna vez he utilizado herramientas que no corresponden, porque bueno, uno no nació teniendo todas las herramientas, pero bueno, me crucé con algo que se llama escuela técnica, me crucé con un gran profesor, el ingeniero Catapano, que me dijo, cada tuerca debe tener su llave, y es como que me hizo un clic, y bueno, no soy de usar una llave de 13 en una tuerca de media, ni soy de usar una 9/16 en una 14, más allá de que no noten la diferencia y hasta digan, es ridículo lo que decís, pero bueno, esto es así, son cosas que uno adquiere y bueno, las va llevando a lo largo de la vida, y con los años en el oficio y con los años en la vida, uno va adquiriendo cada vez más ese tipo de mañas. Que se complica muchísimo. Yo podría tener, calculo, 5 kilos menos de herramientas en mi caja si llevara genéricas. Pero bueno, trato de vaciarlas y ponerlo elemental, pero un día por ahí me faltó una llave de 12 y dije, pero si yo en mi casa, en mi taller las tengo, en mi casa las tengo, ¿cómo puede faltar? Y la vuelvo a cargar y bueno, esto es así. El mundo de las herramientas es muy lindo y es apasionante. Después, el muchachito que está empezando con un taller necesita tubos sacabujías. Cómprense el de 5/8, cómprense el de 13/16, cómprense el de 18 largo. Después, alguna extensión de tubo de 3 pulgadas. Iba a hacer una pausa y lo iba a mostrar. De 3 pulgadas, de 6 pulgadas, de 10 pulgadas. Pueden que necesiten más largos, pero los pueden ir uniendo. O sea, hay mucho para hablar sobre tubos, cuándo se usa el hexagonal, cuándo se usa el estriado. Yo, por ejemplo, era muy feliz comprando tubos hexagonales. Había completado mis juegos con tubos hexagonales y bueno, trabajaba perfecto hasta que un día me crucé con un bulón en unas bielas que era estriado. O sea, entraba perfectamente dentro de un tubo estriado. No tengo ninguno acá, lo estuve buscando algún bulón de esos para mostrarlo, pero es una cabeza de 12 puntas, o sea, y dije, bueno, voy a tener que comprar tubos estriados. Y bueno, ahí arranqué con el universo tubos estriados. Todo no se puede tener, todo no se necesita, pero créanme que es largo el tema, es largo y bueno, interesante y apasionante. Ya estoy redundanciando mucho y estoy hablando mucho, lo que pasa es que hay muchas cosas que me gustaría mostrarles, pero bueno, no queda prolijo. Estos tubos, por ejemplo, ven que no tiene demasiado uso, es de 1 pulgada 3/4. Yo creo que me voy a ir de este mundo y por ahí lo use una vez. Pero bueno, forma parte del juego de tubos de 3/4 que uno compra. Como por ejemplo, el primer caso que di. Tenemos un 15-16 con encastre de 3/4. Cuando también tengo un 15-16 con encastre de 3/8. Hay que buscar el tubo para cada necesidad. Sé que se complica, sé que es difícil, pero va a saltar el que diga, bueno, Tano, de última es aflojar un bulón. En el campo le ponemos una moneda en la luz que queda entre la tuerca y la llave. Sí, ya sé, yo también lo hice. Pero estamos hablando de lograr algo un poquito más profesional. No hablo de una colección, sino de
herramientas puntuales, no comprar las que no se necesitan y armar un equipito de tubos lindos. Después vamos a hablar de marcas, vamos a hablar de cantidades, por ahí pesemos algunos. Bueno, tengo por ejemplo este 1516 de actualidad, que créanme que el 1516 que mostré de Inafor pesa el doble, o sea, sacando que uno es hexagonal y el otro es triado, es lo mismo, es la misma herramienta, y el de la década del 70 pesa el doble. Son todas cosas a tener en cuenta a la hora de comprar una herramienta. Bueno, espero no haberlos aburrido, ya lo vamos a desarrollar un poquito mejor. Cualquier duda, cualquier consulta, me lo dejan en los comentarios. Todos conocen mis redes. Les mando un saludo y espero estén bien.